¿Cómo están? Mi nombre es Aspen. Este es el segundo video que hago para el canal Aspen Llamas Gemelas. En el primer video, además de, presentarme brevemente, quise explicar con qué intención hago estos videos, esta serie de videos que tengo pensado hacer, es decir, por qué y para qué los hago. Y bueno, voy a estar, disculpen que desvíe la mirada, pero tengo atrás de la cámara en el monitor el video más o menos estructurado como para no hablar de más ni hablar de menos, porque si no después me olvido de cosas importantes, las tengo que pasar para el video siguiente, así que disculpen que voy a estar levantando un poco la vista. Eh, Antes de arrancar con el tema de este video, que es la función que cumple el mal general, que sería lo que se dice el mal cosmogónico, y el mal interior, que es nuestro lado oscuro. ¿Qué función cumple el mal? Antes de desarrollar el tema, quisiera hacer unas aclaraciones acerca del primer video que hice. Recapitular un poquito para meternos en tema, porque a su vez lo que hablé en el video pasado está absolutamente relacionado con lo que voy a hablar en este video. Pero más que para recapitular es porque quiero hacer algunas aclaraciones que me parece que son importantes. Por una cuestión de ser responsable, eh, en la medida de lo posible, de lo que uno está transmitiendo. Creo que haciendo a veces ciertas aclaraciones es una forma de no dejar cabos sueltos. Porque si lo que uno pretende es dar claridad, hay que tratar de hacer la mayor cantidad de aclaraciones posible. Como digo, para que no queden cabos sueltos. Al menos así lo entiendo yo. Entonces, en el video pasado que hablábamos de la sanación, recuperar el amor propio, tener paz interior y alinearse con nuestra verdadera esencia libre de distorsiones. Yo en el video anterior decía que paradójicamente podemos aceptar y enfrentar nuestras culpas en el instante preciso en que comprendemos que no fuimos ni somos culpables de nada. No antes. Y eso es porque entendemos que la herida del alma estaba predestinada. Y esa herida abre la puerta al lado oscuro. Toda la manifestación de nuestro lado oscuro genera la culpa. Entonces, cuando comprendemos que la herida estaba predeterminada, nos libramos de la culpa. Con ese cambio de percepción nos libramos de la culpa. Y como decía en el video anterior, el cambio de percepción de que no estábamos siendo rechazados o abandonados por el afuera, sino que en realidad Dios nos amaba profundamente. Cuando cambiamos la percepción de un afuera engañoso, porque nos presentaron una realidad absolutamente engañosa, entonces cuando descubrimos lo amados que éramos verdaderamente por Dios y el destino con el que venimos, ahí recuperamos el amor propio. Bien, eso decía en el video anterior. Ahora quiero aclarar algunas cosas. Yo decía, al recuperar el amor propio, este amor propio actúa como un farol que ilumina todo lo que está desalineado de nuestra esencia. Lo que está mal en nuestro interior, lo que está mal en nuestras relaciones, todo lo que está fuera de su lugar. Bien, todo lo que está desalineado. Y yo decía, sin la necesidad de identificar la herida con la recuperación del amor propio, todas las conductas indeseables producto de la herida quedan canceladas automáticamente. Bien, quiero ampliar un poco esto. Fíjense qué interesante. Herida de rechazo, que es
mi caso. ¿Qué pasa con la herida de rechazo? Uno, para no volver a ser rechazado, se esconde. Se esconde de los demás, se esconde de uno mismo, lo que se dice tener perfil bajo. Está siempre ahí detrás de escena, para no ser rechazado nuevamente. Cuando somos conscientes de lo amados que éramos por Dios, entendemos que ya no tenemos nada de qué avergonzarnos, que ya no tenemos que escondernos de nada ni de nadie. Yo eso lo entendí naturalmente. Ya no hay motivo de avergonzarse, todo lo contrario. Yo no me escondo de nada, ni de nadie, ni evito ninguna situación. Eso sucede naturalmente. Y fíjense, recuperar el amor propio, comprender cuánto Dios te ama, hace que ya no te escondas. Fíjense cómo ahí se cancelan todas las conductas de la herida del rechazo, aún sin haber identificado la herida todavía. Bien, entonces, fíjense en el caso de la herida del abandono, que tengo entendido que las heridas más comunes, las llamas gemelas, son el rechazo y el abandono. ¿Qué pasa en la herida del abandono? Para que no me vuelvan a abandonar, tengo que ser el mejor en todo, tengo que hacer todo bien, tengo que sobresalir, tengo que llamar la atención. Cuando entendés que Dios te ama así como sos, no por los trofeos que vas a obtener, no por los resultados que te van a avalar. Vos no necesitas aval. Ya sos perfecto. Ya sos lo que debes ser. Entonces ahí también se cancelan automáticamente todas esas heridas de buscar la aprobación de la afuera a través de resultados concretos. No necesito resultados, no necesito trofeos. Ya soy. Bueno, fíjense cómo automáticamente esas dos heridas dispares se anulan al recuperar el amor propio. Bien. En mi caso, yo me di cuenta que tenía problemas para ponerle límites a los demás. Claro, yo todavía no había identificado la herida de rechazo, repito, pero claro, es lógico. Después, habiendo identificado la herida, me pareció absolutamente lógico. Si le pones, vos, el que tiene la herida de rechazo busca complacer al otro, para que no te rechacen, porque lo que te duele, lo que te da miedo es que te vuelvan a rechazar. Entonces, pueden suceder dos cosas: que vos rechaces antes de que te rechacen a vos, o ser totalmente complaciente para que no te rechacen. Son las dos opciones. Entonces, yo entendí que tenía que ponerle límites sanos a los demás, por mi bien y por el bien de los demás. Ahora, eso no quiere decir que sea fácil. Yo en el video anterior decía, al recuperar el amor propio, toda conducta indeseable, producto de la herida, se cancela automáticamente. Y si bien eso es cierto, quiero aclarar, no es que eso sea fácil. A mí me costó empezar a poner límites. Pero, y acá viene lo importante, no había forma de que no lo haga. Yo sabía que lo que tenía que hacer, y sabía que era imposible, dada mi nueva percepción, no hacerlo. Repito, no significa que no sea fácil. Hay que poner valor, hay que poner voluntad. Pero es imposible no hacerlo. Hay algo nuevo adentro tuyo que no te va a permitir no hacer lo que corresponde en este tipo de circunstancias, de situaciones. Bien, entonces, no es fácil hacerlo, pero es imposible no hacerlo. Una cosa así. Bien, a ver,
Esto no significa que con el cambio de percepción, al librarse de la culpa, al recuperar el amor propio, estemos absolutamente sanados. Somos perfectos. No. Lo único perfecto es el plan de Dios. El resto es intencionadamente imperfecto. Intencionadamente imperfecto. Entonces, esto no se trata de llegar a ninguna perfección. Lo que nos da ese amor propio y esa nueva percepción es la base, es el cimiento para edificar todo eso nuevo. Tenemos la gran base para edificar lo nuevo. Lo que no quiere decir que tengamos que seguir, que tengamos que edificarla, que tengamos que sostener las nuevas conductas. Bien, se puede decir que las heridas de alguna manera andan todavía revoloteando por ahí. Y hay situaciones, circunstancias, hay seres que probablemente nos vuelvan a tocar esa herida. Y probablemente la herida pueda volver a doler. Nuestra herida está anulada por la nueva comprensión. Pero, como una prueba de Dios, alguien puede venir o una circunstancia viene y te toca la herida para ver en qué punto de maduración está. Para seguir aprendiendo, para seguir sanando. Bien, a ver. Entonces, esas circunstancias en que se nos toca la herida tienen el objetivo de que sigamos doblegando el ego para dar paso al amor incondicional. Son como golpes de maduración. A través de un golpe al ego, ese toque de la herida es un golpe al ego y genera una maduración muy necesaria en nosotros. Sabrá Dios cuál es ese punto exacto de maduración, de doblegamiento del ego al que tenemos que llegar. Pero va a ser ni más ni menos que ese punto necesario. Bien, imaginémonos al ego como una cortina que tapa la luz. A medida que yo subo, no entendamos subo como elevación, entendamos subir la cortina como que a medida que yo subo la cortina se achica. Esa superficie que bloquea la luz se va achicando. Bien, a medida que yo subo la cortina, el ego se achica, da paso a la luz del amor incondicional. Mientras más subo la cortina, más entra el amor incondicional. Y como decía, sabrá Dios hasta qué punto hay que subir esa cortina. Pero lo que les puedo asegurar que cada tironcito de la cuerda nos da maduración y consolidación del amor incondicional. Es como una contraposición. Ego, amor incondicional. ¿Cuál es la otra contraposición fundamental? Ego, intuición. Cuando yo tuve el despertar, el gran clic, mi intuición se empoderó absolutamente, tomó el mando absoluto. Lo que yo sentí fue, me mantuvieron toda la vida engañado. Todo eso que yo siempre había intuido, me decían que no era cierto. Ahora yo descubro que es cierto. Es como, ahora me voy a desquitar. Y le di el poder, el mando absoluto a la intuición. La intuición es la voz del alma. No es solo algo que habita en nuestra mente. La intuición es la voz de nuestro alma. No hay autoridad que pueda superarla. No hay ninguna otra voz
más autorizada, o no debería haber ninguna otra voz más autorizada por nosotros mismos que nuestra intuición. Nada, nada se le compara. Es nuestra sabiduría interna, es la voz de nuestro alma. Pero entendamos la intuición no solamente como una corazonada o una predicción. La intuición es la que te dice cuando vos captás una sincronía, por ejemplo, es la que te dice, eso es cierto. Y es la que interpreta, y es la que lo relaciona con, por ejemplo, con tu gemelo, con un mensaje de tu gemelo. Esa es la intuición. Y el ego ahí aparece y te dice, ¿estás seguro? ¿No será coincidencia? ¿No te estás engañando? Entonces fíjense lo importante que es doblegar el ego, no solo para que siga entrando el amor incondicional, sino para que la intuición se siga empoderando. Cuando vos interpretás una sincronía, el ego te va a cuestionar. Entonces, el grado de veracidad que vos le des a esa sincronía, el grado de convicción que vos tengas al asumir esa sincronía, depende de la fuerza de tu intuición. Bien, yo quiero contar un ejemplo en un video siguiente de algo que me sucedió a mí, de una circunstancia en la que me vi de pronto, sin preverlo, sin sospecharlo, y que me dio un golpe al ego de knockout. Pero ¿qué pasó con ese golpe de knockout? Cuando yo comprendí por qué eso había pasado, para qué eso había pasado, salí increíblemente fortalecido. Mi nivel de conciencia, una vez que pasó el golpe, comprendí por qué había pasado, mi nivel de conciencia subió, se me dio un golpe de maduración impresionante. Aumentó mi nivel de confianza, mi nivel de entrega, mi nivel de paz. Y lo más loco de esto es que cuando yo miraba hacia atrás, el que yo era unos pocos días atrás, no podía creer lo verde que estaba en ese sentido. No lo podía creer. Sentía que era otro. Y cuando sentí esa maduración, como les digo, sentí literalmente mi energía y mi vibración subir. Supongamos que esto es algo que yo percibí y tal vez no es tan así. Eso no es lo importante. Pero bueno, se los comento en honor a la verdad. Sentí literalmente subir mi vibración, luego de comprender lo que había pasado. Pero lo importante es que hubo una maduración en cuanto a doblegar el ego, que a mí me sorprendió que yo días atrás estaba así de verde. Bien, eso es muy importante y lo voy a contar en un siguiente video. Vamos al tema rápidamente, la función del mal. El mal cosmogónico, es decir, el mal general de la realidad, y el mal interior. Ese mal interior existe en nosotros por fractalidad. Dios introduce en la realidad el mal cosmogónico. Automáticamente ese mal aparece adentro nuestro. ¿Qué quiere decir por fractalidad? Quiere decir que nosotros como fragmentos finitos tenemos en nuestro interior el infinito. Tenemos la potencialidad de toda la creación, de todos los universos, de todas las dimensiones en nuestro interior. El todo contiene las partes y las partes contienen el todo.
Y fíjense este ejemplo matemático, si se quiere, cómo explica esto que estoy diciendo y qué importante es. Yo agarro un segmento y lo empiezo a dividir a la mitad. Esa nueva mitad la vuelvo a dividir a la mitad. Esa nueva mitad la vuelvo a dividir a la mitad. Yo puedo hacer esto infinitamente. Bueno, ustedes dirán, en un momento las líneas que dividen se tocan. No, porque hacemos un zoom con una lupa y el segmento, el nuevo segmentito se vuelve a agrandar. Yo puedo entonces dividir un fragmento finito en infinitas partes finitas. Un fragmento con principio y fin lo puedo dividir infinitamente en pequeñas partes con principio y fin. Eso prueba que tenemos el infinito en nuestro interior. Fíjense qué maravilloso. Digamos, la información está ahí. Mucho más de la información que necesitamos. Toda la información universal de la creación está. Tenemos que saber verla. Fíjense este ejemplo tonto, matemático si se quiere. Está revelando que tenemos el universo en nuestro interior. Bien. Entonces, fíjense. Hay un principio hermético, de los 7 principios herméticos. Eso lo pueden ver en el libro El Kybalión, que es un libro muy importante. ¿Qué nos dice este principio hermético? La ley de polaridad. Los opuestos son idénticos. Son idénticos en naturaleza, solo se diferencian en grado. Y dan el ejemplo, una habitación oscura. Este ejemplo no estaba en el Kybalión, creo que lo vi en otro lado. Una habitación oscura. ¿Qué hago yo si quiero sacar la luz, la oscuridad de esa habitación? ¿Empiezo a empujar la oscuridad por la ventana o por la puerta? No. Prendo una luz. A medida que la luz se intensifique, la oscuridad va a decrecer gradualmente. Mientras la luz más se intensifique, más decrece la oscuridad. Ese es un ejemplo de que es la misma naturaleza en dos polaridades distintas. Bien, en el Kybalión dicen, quien entienda este concepto, esta ley de que los opuestos son idénticos, obtendrá un gran, valiosísimo conocimiento. Bien, ¿qué pasó? Después leyendo la Cábala, o Kabbalah, que es el conocimiento del misticismo hebreo, el misticismo judío, yo puedo comprender con mucha mayor profundidad este principio hermético. No solo comprenderlo, entender para qué nos sirve comprenderlo. Sobre todo eso, ¿para qué nos sirve comprenderlo? Bien, fíjense lo que dice la Cábala. La Cábala dice que en un origen, el origen de la creación, que es aquello que nos han presentado tradicionalmente, por ejemplo, con la religión católica, el jardín del Edén, el origen de la creación, el jardín del Edén, el paraíso. La Cábala dice, eso no es el paraíso. Ese origen de la creación es el limbo. Hemos escuchado la expresión cuando este está en el limbo, cuando alguien está distraído, como disperso, ¿no? Bien. ¿Qué quiere decir esto? En esa primer creación original, el mal todavía no había sido introducido en el sistema de la realidad. Dios no lo había revelado de sí mismo, ni le había dado una funcionalidad. No estaba introducido en el sistema de la realidad. El mal cosmogónico que desencadena automáticamente
ese mal dentro nuestro, porque por fractalidad tenemos toda la creación dentro nuestro. ¿Qué pasaba en ese mundo perfecto, por decirlo de alguna manera? Ese mundo perfecto representa la conciencia de unidad Aleph o Aleph. Es una conciencia, un nivel de conciencia en el que todos sabemos que somos uno. Somos uno entre nosotros, somos uno con la fuente, somos uno con Dios. Una conciencia muy elevada. Pero ¿qué pasaba al no haber sido introducido el mal? No había un sentido para la existencia. Entendamos al mal no solo como la oscuridad, como lo diabólico. El mal son los obstáculos. El mal son los problemas. El mal son las necesidades humanas. Eso también es considerado parte del mal. En ese limbo, en esa creación original que corresponde al estado de conciencia de unidad, no había un sentido para la existencia. No había nada que hacer. Todo era armonía, era como un estado nirvánico de meditación, de fusión con el todo. El único sentido de la creación de Dios, de la infinitamente compleja creación de Dios, tiene un solo sentido. Hay una sola raíz. De esa creación infinitamente compleja. ¿Cuál es ese sentido? La evolución de la conciencia individual y colectiva a través de los aprendizajes que nos brinda el mal. ¿Y para qué se requiere esa evolución de la conciencia? ¿Evolucionar hacia dónde? Hacia el estado de amor incondicional consolidado. Hacia el estado del amor más puro. Se eleva la conciencia solo para llegar al amor incondicional. Cuando te libraste de todos los miedos que distorsionan ese amor incondicional. Entonces, Dios introduce el mal en el sistema. Y ahí se crea la realidad que nosotros conocemos, la realidad que nosotros habitamos, que se correspondería con el mundo de conciencia de fragmentación, que eso corresponde a la letra Bet. La Aleph o Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, la segunda es la Bet. Lo importante es Aleph, conciencia de unidad, somos uno con la fuente. Bet, creo ser un fragmento independiente, desconectado de los demás y desconectado de Dios. Me creo independiente, baja conciencia. Bien. Entonces, a ver. Perdón, a ver que quiero ver en qué me había quedado. Fractalidad. Eso ya lo dije. Bien, perfecto. Entonces, ahí entendemos cuál es, con mayor profundidad, la función del mal para la realidad y para nuestra propia transmutación. Para la transmutación de toda la realidad y para nuestra propia transmutación. Sin el mal no hay un sentido para la creación ni la existencia. Bien, y fíjense qué interesante. Ese mismo día que yo leo estos conceptos en un libro de la Cábala, si no fue ese mismo día, fue al otro. Viendo Matrix por enésima vez, veo el mismo concepto explicado de otra manera. El mismo concepto. En la escena en que tienen a Morfeo secuestrado,
para que revele los códigos de la computadora de Sion, que era la última ciudad de la Resistencia. ¿Qué sucede en esta escena? El agente Smith le dice, lo hace con el ánimo de denostar al ser humano, pero la información que se revela es la siguiente. Le dice, la primer creación de... Perdón si no vieron la película Matrix, les recomiendo que la vean. Bueno, esto va a ser breve, pero es muy, muy interesante. La primer creación de Matrix era perfecta, le dice. Todo era armonía, todo era paz, todo era perfecto. Pero eso no funcionó para ustedes. Ustedes necesitan el dolor, el sufrimiento. Y ahí creamos esta segunda versión de Matrix. Fíjense qué concepto análogo. Los que manejan la industria de Hollywood tienen un conocimiento de la verdadera naturaleza de nuestra realidad muy profundo. Dejémoslo ahí. Pero hay un conocimiento muy profundo de quienes generan esos contenidos que se supone que son para entretenernos, ¿no? Entonces fíjense ese concepto análogo. Perdón, bien. Entonces, fíjense, los opuestos son idénticos. La luz y la oscuridad serían lo mismo. ¿Qué nos dice la Cábala? La luz, por un lado, y la oscuridad hay que considerarla luz oscura. También es luz. La luz y la luz oscura. Entonces, perdón, a ver. Bien. Acá había anotado, esto ya lo dije, perdón, en caso opuesto. Esto, fíjense qué interesante, ya terminando, este caso de idénticos opuestos. Herida de rechazo, herida de abandono. Son opuestas. Las conductas que genera la herida de rechazo son opuestas a la del abandono. El que tiene la de rechazo se esconde. El que tiene la de abandono quiere llamar la atención. Se expone. Ahora, ¿cuál es el origen de la herida? La creencia es la misma. No soy suficiente. Como no soy suficientemente bueno, me rechazaron. Entonces me escondo para que no me vuelvan a rechazar. Como no soy lo suficientemente bueno, me abandonaron. Para que no me vuelvan a abandonar, voy a ser el mejor en todo. Pero la creencia es la misma. La raíz es la misma. No soy lo suficientemente bueno, pero las conductas son opuestas. Fíjense qué loco es eso. ¿Cómo notamos ahí que está actuando la mente inconsciente? Claramente. Bien. Quiero hacer una aclaración importante ya para ir terminando. Esto no se trata de leer la Cábala, leer el Kybalión o cualquier otro libro y creer eso a rajatabla. Siempre se trata, como decía en el video anterior, ciertos marcos teóricos que te brindan más información, más claridad sobre ciertas informaciones experienciales y ciertos análisis que uno ya va formulando, va percibiendo. Y como digo, estos marcos teóricos te resuenan, como se dice, porque te están confirmando, de alguna manera, y haciendo percibir con más claridad todo eso, esa información experiencial que ya veníamos percibiendo. Y fíjense, más allá de lo que significa resonar en términos vibracionales y frecuenciales, lo que resuena conmigo es lo que
me confirma de alguna manera lo que yo ya venía experimentando en carne propia. Y además, lo que es lógico para mi intuición, ¿no? La intuición se identifica con un concepto y lo integra, lo hace propio. Entonces, eso es lo importante, lo que resuena con nosotros verdaderamente. Eso es lo que podemos integrar como un concepto propio para después transmitírselo a otros. ¿Por qué a mí me parece fantástico esta explicación de la Cábala de pasar de la conciencia de unidad a la conciencia de separación, solo para después volver a la conciencia de unidad? Fíjense cuál es nuestra tarea entonces y cuál es el sentido. Pasar de la conciencia de unión a una conciencia más baja, pero solo para que a través de esa conciencia baja y todos los aprendizajes que conlleva, volver a la conciencia de unión. Paradójicamente, bajamos de conciencia solo para volver a subir. Fíjense lo que representan las llamas gemelas arquetípicamente, simbólicamente. Es lo mismo que estoy contando de la Cábala. Somos creados como un solo ser. Nos dividen, nos fragmentan, solo para que a través de la elevación de la conciencia volvamos a ser uno. Unión. Las llamas gemelas son un símbolo, una metáfora de toda la creación de Dios y la lógica que se encierra detrás. Ni más ni menos. Fíjense. Entonces, ¿por qué estamos estudiando estos temas? Destino, función del mal, que no somos fragmentos independientes. ¿Por qué? Porque todos esos grandes secretos, por decir de alguna manera, están encerrados en el concepto, en el fenómeno de las llamas gemelas. Toda esa información tan fundamental para comprender la creación de Dios y su lógica está encerrada en la metáfora o en el símbolo del viaje de las llamas gemelas. La creación de Dios es algo infinitamente complejo. Nos permiten vislumbrar algunas cosas que son las cosas necesarias para el cambio que necesitamos, para venir a cumplir lo que venimos a cumplir. No estoy diciendo que lleguemos a comprender el plan de Dios en su totalidad. Solo Dios. Eso es imposible. Bien. Entonces, en un próximo video quiero hablar de la dualidad destino-libre albedrío, de que no existe la independencia del fragmento. Nosotros somos fragmentos divinos, pedacitos de Dios. Pero en esta experiencia tenemos la ilusión de que somos independientes, que brillamos con luz propia, como se dice. Entender que esto no es así es fundamental, por ejemplo, para perder el miedo, escuchen bien, para perder el miedo a que nuestro gemelo, el divino masculino, que es más racional, más terrenal, que nunca llegue a hacer el clic necesario, que no haga el cambio de percepción que genera el cambio interior, porque es muy racional y es muy... Entendiendo que no hay independencia del fragmento, nos libramos de ese miedo, que es tal vez el miedo más grande de los divinos y las divinas femeninas. Quiero a su vez aclarar, ¿para qué nos sirve entender el mal? Todo esto que expliqué. Es para sanar, para sanar el afuera y sanar el adentro. Esa es la utilidad. No se trata de llenarnos la cabeza de conceptos filosóficos.
es para llegar a la claridad. También quiero hablar en un video próximo de la confianza y paciencia como dos virtudes fundamentales. Y terminando, estos conceptos que quiero desarrollar en realidad no se pueden tratar disociados. Es como lo que estamos diciendo. El fragmento divino solo tiene sentido en relación a un contexto mayor, en relación a su interconexión con el todo y con todos. Lo mismo pasa con los conceptos que estamos tratando. Yo los trato disociadamente para no hacer un video de 10 horas y que sea una información que nos cueste más trabajo integrar. Entonces resulta que es una gran estrategia disociar los conceptos. Pero no sería lo más correcto, porque ningún concepto tiene sentido si está disociado de un contexto mayor, de todos los conceptos que lo rodean. Pero bueno, otra paradoja. Para poder entender el todo tenemos que separar en partes. La paradoja está siempre presente. Bueno, espero que sirva la información, que se haya entendido. Si no es así, dígamelo en los comentarios, a ver si se puede explicar de una forma más sencilla o hacer alguna aclaración necesaria. Pero bueno, espero que les sirva la información, que tengan un hermoso día y gracias por escuchar.